La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Después de las elecciones, Venezuela aspira a una estrategia única de apoyo, liderada por Estados Unidos. No puede ser que la Unión Europea vaya por un lado, que la OEA vaya por un lado, que el Grupo de Lima vaya por otro lado. De acuerdo a analistas, este es el reto a lograr en el próximo periodo presidencial respecto a Venezuela. Actual escenario político de Estados Unidos y la agenda de cambio en Venezuela. La política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista. El gobierno de los Estados Unidos lidera una oposición a Maduro. Análisis en Venezuela 360. ¿Cómo impacta al caso de Venezuela la nueva configuración del legislativo estadounidense? Hemos visto que los congresos republicanos tienden a promover mucho el tema de seguridad y el tema de desarrollo económico, en tanto que los congresos demócratas tienden a promover más la inversión en desarrollo social. Países receptores de venezolanos migrantes a la expectativa de la ayuda que reciben de Estados Unidos. Son programas que expanden el tiempo electoral, tanto allá como acá. Bienvenidos a esta edición especial de Venezuela 360, dedicado a las elecciones generales en Estados Unidos y su impacto en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Natalie Salas Guaitero. Estados Unidos espera ansiosamente el desenlace de sus elecciones generales. Entre tanto, analistas en Venezuela creen que el próximo periodo presidencial debe centrar su política exterior en mantener a los aliados de Juan Guaidó unidos en torno a una misma estrategia. Claman por una misma dirección por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos fue y seguirá siendo el gran articulador del apoyo internacional hacia el gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó, en opinión de analistas, quienes además coinciden en que el gran reto para el próximo periodo presidencial será conseguir una estrategia única de los organismos multilaterales. Sería sumamente importante lograr lo que en algún momento se inició, una estrategia internacional identificada con los mismos principios. Es decir, no puede ser que la Unión Europea vaya por un lado, que la OEA vaya por un lado, que el Grupo de Lima vaya por otro lado. En la medida que hayan actores y cada uno tenga una política o una estrategia de acercarse al problema venezolano, eso solo favorece al régimen, porque puede jugar a la división, puede jugar a agendas ocultas. Ambos expertos consideran que es necesario que las sanciones a funcionarios oficialistas y a sus aliados que cometan atropellos contra los ciudadanos venezolanos continúen en la agenda de la Casa Blanca durante el periodo constitucional 2021-2025. Depende del comportamiento de la administración de Maduro. Si Maduro va a continuar en esa bola de nieve de destrucción, de violación de las normas internacionales, no solamente el apoyo se dará en los Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, y ahora estamos viendo, por ejemplo, en las decisiones de algunos países como Corea del Sur. Son el instrumento privilegiado por el Departamento de Estado y creo que eso se debe mantener por largo tiempo aquí en Venezuela, la política de sanciones. Pero no solo eso. El internacionalista Luis Angarita apunta que para el próximo año se mantendrá la protección de activos de Venezuela en el exterior como Citgo. A juicio del especialista, precisamente esta medida ha sido vital para el gobierno interino y para evitar que el chavismo pueda liquidar propiedades del Estado venezolano en otros países. Es una señal muy importante para el sistema financiero tratar de proteger los activos venezolanos y evitar un cobro compulsivo que ejecute a Citgo en el corto plazo o que pueda poner en riesgo todo lo que es el sistema de deuda tan complicado que tiene Venezuela frente al mercado internacional. Sin embargo, ambos analistas advierten que nada de esto será suficiente para enfrentar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro si desde Venezuela no hay coordinación y unidad entre los diferentes factores de oposición. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos una pausa y al regreso, ¿cómo el actual panorama político en Estados Unidos impacta en Venezuela? ¿De qué manera afectaría a la agenda de un eventual cambio en ese país? Analistas debaten sobre este tema, no se vayan.
permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Seguimos con Venezuela 360 y damos inicio al análisis. ¿Cómo impacta el actual escenario político de Estados Unidos tras la realización de sus elecciones generales en Venezuela? Sobre todo desde el punto de vista de las decisiones que pueden ser tomadas por el gobierno estadounidense con respecto a la agenda política de cambio establecida por el gobierno interino de ese país. Cristina Caicedo Smith conversó con analistas y nos trae las respuestas. Gustavo y Antonio, el momento actual que vive Estados Unidos, ¿cómo afecta o impacta a Venezuela? Muy bajo, porque la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista. En ese sentido, ambos han reconocido que en Venezuela hay una dictadura y por lo tanto hay una crisis política, social y económica y que afecta a la región con el éxodo de los venezolanos, que hoy son 5 millones a nivel mundial. Eso implica un impacto también para los países vecinos y para los Estados Unidos un área de atención. Por lo tanto, en Estados Unidos en este momento, Venezuela es una política bipartidista que va a buscar una solución lo más corto posible para resolver la situación en Venezuela. Si bien de acuerdo a la Constitución norteamericana, el control o la política de gobierno depende del presidente de la República, no menos cierto es que la situación que está atravesando Venezuela se ha convertido en una política de Estado. Ha sido aplaudido tanto por el presidente de la República como por miembros del otro partido, del Partido Demócrata, y han coincidido en que la situación de Venezuela trasciende ya un tema completamente partidista. Es un tema que ya va más allá de la violación de derechos humanos, es una guerra contra una tiranía que se ha impuesto en Venezuela, que ha generado pues la migración de miles y miles de venezolanos y muertes de venezolanos dentro de una Venezuela que viola constantemente los derechos humanos. Precisamente mientras Estados Unidos está en este proceso democrático, Venezuela también se prepara en diciembre para otro proceso democrático, que son las elecciones parlamentarias. ¿Qué impacto creen ustedes tendrá Estados Unidos en este proceso? Ya la administración del presidente Donald Trump ha comentado de que, bueno, apoyan a lo que es la oposición, al presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, estas elecciones se van a llevar a cabo. ¿Ustedes creen que de pronto van a haber sanciones hacia Venezuela previo a las elecciones parlamentarias? Primero, no son unas elecciones democráticas, son unas elecciones que están hechas a la medida de Maduro. O sea, Maduro es el que necesita
corresponde la elección para renovar el Parlamento, pero no están dadas las condiciones de una elección democrática, justa, competitiva. Por lo tanto, no es una elección democrática, es una elección que necesita Maduro para poder generar una serie de instrumentos legales para poder implantar la ley antibloqueo, porque lo que viene en Venezuela en lo próximo es la venta del país, de las empresas que se expropiaron en el periodo de 2002 al 2014, que en ese sentido va a venir y necesitan que las compañías rusas, chinas, turcas tengan confianza para poder hacer sus inversiones, y ellos necesitan en ese sentido la parte jurídica, la parte del marco jurídico. Por lo tanto, en Venezuela va a suceder esa elección porque Maduro la necesita y la comunidad internacional la ha rechazado. Obviamente el 6 de diciembre se va a celebrar, como muy bien lo dice Antonio, las elecciones. Serán elecciones que ya desde la raíz, desde un consejo directivo completamente inconstitucional y ilegal, tendrá como producto pues una asamblea nacional ilegítima. Una asamblea nacional que es necesario para Maduro, en virtud de que la actual Asamblea Nacional le ha hecho fuerza durante los últimos 5 años. Maduro ha hecho lo imposible por tratar de contener esa popularidad que ha tenido internamente e internacionalmente reconocida por 50 países del mundo. Le nombró una Asamblea Nacional Constituyente que no hizo nada durante 2 años, que tuvo nada, se dictaron decisiones en el Tribunal Supremo de Justicia que le impidió el ejercicio de los poderes constitucionales que tenía la Asamblea Nacional. Obviamente Maduro necesita una Asamblea Nacional y la va a designar y la va a nombrar a su medida en un proceso electoral completamente fraudulento. Y nuevamente, en este proceso de transición que nos encontramos aquí en Estados Unidos, ¿qué debe hacer el Congreso de Estados Unidos para tener una mayor fuerza hacia lo que ocurre en Venezuela, o de alguna manera ponerle más presión al presidente en disputa, Nicolás Maduro? Estados Unidos ya ha hecho bastante. Obviamente ya reconoció a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, le reconoce la legitimidad a la Asamblea Nacional. La ONU, la OEA, dictó una resolución estableciendo como parámetros para reconocer las elecciones del 6 de diciembre, que se respeten pues los principios de libertad y que se celebren en un margen de constitucionalidad y legalidad, lo cual el gobierno de Maduro ha sido incompetente y no podrá pues dar esas garantías para celebrar esas elecciones. El gobierno de los Estados Unidos lidera una oposición a Maduro y lidera de alguna u otra manera un apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, y creo que el gobierno de los Estados Unidos continuará liderando ese apoyo a la oposición, a la narcodictadura de Maduro. Una de las cosas que puede hacer el poder legislativo para poderlo poner como un poder total en este momento, y el Congreso, en concreto el Congreso de los Estados Unidos, es reconocer que, como lo ha hecho, que esas elecciones son ilegítimas, y por lo tanto la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 al 2020 tiene validez después del 5 de enero, que es cuando del 2021, que es cuando se le vence su lapso. Y por lo tanto, permitir que mientras no se restituya en Venezuela la democracia y se realice la elección presidencial, la Asamblea Nacional actual sigue siendo vigente y puede seguir operando y funcionando como organismo electo popularmente y democráticamente. Eso permitiría y generaría una gran presión a el régimen de Maduro, porque tendría todos los actos que esa asamblea que surja del 6 de diciembre van a ser actos ilegítimos, por lo tanto no van a ser reconocidos por los países que hoy reconocen a la Asamblea Nacional como el órgano legítimo de Venezuela, que son más de 59 países. Muchísimas gracias. Hacemos una nueva pausa y al regreso ponemos la atención en los países receptores de migrantes venezolanos y sus expectativas con respecto a Estados Unidos. Ya volvemos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo
si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. Estados Unidos se ha convertido en el principal socio comercial y político de muchos países de la región y sobre todo ha jugado un papel muy importante en el apoyo a los gobiernos que acogen a venezolanos migrantes en su territorio. En Colombia, sector público y privado están a la espera de cómo será de ahora en adelante la ayuda económica de Estados Unidos para mejorar las condiciones de la población migrante. Colombia es un socio estratégico para Estados Unidos. Ha contado con su apoyo económico por más de 2 décadas. Estos recursos se han enfocado en varios frentes: la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento institucional y la asistencia para los migrantes venezolanos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En términos generales hemos visto que los congresos republicanos tienden a promover mucho el tema de seguridad y el tema de desarrollo económico, en tanto que los congresos demócratas tienden a promover más la inversión en desarrollo social y en los temas de derechos humanos. Pero más allá de quién ocupe la Casa Blanca, la conformación del Congreso estadounidense es otro aspecto a resaltar, como explica el analista político Héctor Riveros. Van a ser muy decisorios para exigirle a Colombia modificaciones en algunas de sus políticas, en particular para que sea mucho más comprometido el gobierno en materia de derechos humanos y de implementación del acuerdo de paz. En materia de migración, el apoyo que recibe Colombia, según los analistas y empresarios consultados, es insuficiente para dar alivio presupuestal y solución a este fenómeno social. Colombia recibe cerca del 36% de toda la diáspora venezolana, una diáspora que ya alcanza 5.1 millones de personas. Entonces, efectivamente, Estados Unidos hasta ahora ha sido el mayor donador de ayudas económicas por temas de cooperación internacional a Colombia. Ser el principal receptor de una diáspora venezolana que está inmersa en una crisis humanitaria, pues requiere efectivamente una mirada de corresponsabilidad. Postura con la que coinciden desde el sector privado, como afirma Bruce McMaster, presidente de una de las asociaciones de empresarios más importantes de Colombia. A mí me parece que este problema no puede ser un problema exclusivo de Colombia, es un problema de todo el planeta. Además tiene que ver también con las relaciones internacionales de Venezuela con el resto de países, de manera que sin duda alguna uno se debiera imaginar un ejercicio muy solidario de muchos países y de organismos multilaterales para poder apoyar a la población que está llegando. Las ayudas económicas frente al fenómeno de la migración deberían ocupar un lugar en la agenda de la cooperación internacional, afirman los expertos. Realmente los pronósticos de Naciones Unidas dicen que Colombia ha recibido muy poco. Se hablaba que necesitaba más o menos 1.400 millones de dólares la región para solventar esta crisis humanitaria.
y solamente se han recibido 113 millones de dólares. Entonces, pues efectivamente la necesidad presupuestal es muy grande y lo que nos lleva a nosotros a pensar es que no podemos esperar que la solución venga de afuera. La comunidad internacional ha hecho un llamado para que los gobiernos de acogida de venezolanos migrantes puedan afinar sus programas de inclusión para mejorar las condiciones de esta población. Nelson Abril, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá. Y una expectativa similar la tiene Ecuador, donde aunado a la difícil situación de los migrantes venezolanos en ese territorio, crece la duda sobre los recursos que destina Estados Unidos para tratar el tema de los migrantes y refugiados en ese país. Néstor Aguilera nos cuenta. Originaria del estado Falcón en Venezuela, Mirla Gutiérrez vive desde hace 3 años en un populoso barrio del norte de Quito. Nuestra salida de Venezuela fue por la crisis alimentaria prácticamente. Mirla cuenta que la situación se volvió más difícil desde marzo pasado. Al momento de la entrevista, el sustento de ella y sus 2 hijos descansaba en el salario de un trabajo temporal de su esposo. Hace un año dejó de recibir apoyo de la organización no gubernamental Hayas, que le entregó una tarjeta de alimentación durante 6 meses. Después de esto no ha podido encontrar otra fuente o programa de ayuda. Hay muchas familias que sí necesitamos una ayuda, como decimos nosotros, una mano amiga. Sí sería bueno una ONG que nos ayudara por lo menos a realizar un emprendimiento. Daniel Regalado, quien preside la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, aseveró que la cooperación internacional y específicamente la que llega desde Estados Unidos no es suficiente, organizada ni acorde con esta problemática. En el país residen unos 350.000 ciudadanos venezolanos, pero la cifra podría llegar a 400.000 debido al ingreso de muchos de forma irregular en los últimos 3 años. Se les agradece porque se les agradece, pero creo que no han tenido una visión mucho más amplia de cómo utilizar esos fondos para poder realmente mitigar la situación del venezolano en otro país. Coincidió con Mirla en que la cooperación internacional debe apuntar principalmente en este momento a la inclusión en el país de acogida, la regularización, la educación de los hijos de los migrantes y el fomento de proyectos productivos. No estoy de acuerdo que mantengan a una persona, sino que más bien le den herramientas para poder establecerse en el país de acogida. Entonces no están realmente utilizando eso para ser productivos, sino para mantenerlos nada más. El canciller Luis Gallegos reconoció la importancia de la cooperación de diversos países, entre los que consta Estados Unidos, para el tratamiento del tema migración. Ha habido importantes aportes de los Estados Unidos al tema migratorio y al tema de la migración venezolana. Cifras de octubre de este año indican que Ecuador ha recibido cerca de 270 millones de dólares de diversas fuentes, según el diplomático, aunque están comprometidos para este año 370 millones. Sin embargo, no especificó cuánto se destina a atender el tema migratorio. Gallegos aclaró que los recursos ofrecidos por Estados Unidos mediante cooperación no corren el riesgo de perderse, cualquiera que sea la tendencia política en el poder en ese país. Son programas que expanden el tiempo electoral, tanto allá como acá. Si bien los acuerdos no están en peligro, como lo aclaró el canciller Gallegos, la comunidad venezolana se mantiene expectante de que los recursos para atenderla se incrementen, especialmente ahora que los ingresos de un número no especificado de migrantes se han reducido, según Regalado, hasta en un 90% debido a la pandemia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Una nueva pausa en Venezuela 360 y a la vuelta nuestro segmento Mujeres con Causa. Ya regresamos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. María Corina Muscus, una venezolana en México, creó la organización Venezolanas Globales con el fin de promover los derechos de las mujeres. Ella es nuestra invitada en Mujeres con Causa. ¿Cuál es la causa de María Corina Muscus? Mi causa es la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Cuéntanos un poco por qué agrupar mujeres venezolanas en el extranjero. ¿De qué trata Venezolanas Globales? Mira, Venezolanas Globales surge de la idea de unirnos, primero parte de un principio muy importante para el feminismo, que es la sororidad, y por otro lado, pues la alianza entre mujeres. Y además, siendo venezolanas, habiendo vivido pues un conflicto, pues una emergencia humanitaria compleja, siendo que muchas nos fuimos, bien sea caminando o por avión, nos hemos visto pues en mucha ruptura de nuestras alianzas y nuestras raíces con nuestro país. Entonces, Venezolanas Globales surge como una primera iniciativa que une a las mujeres de la diáspora, es la primera y la única, no habían alianzas o redes similares, habían alianzas de, por ejemplo, venezolanos en Nueva York, venezolanos en Washington, D.C., pero no había una iniciativa global que nos uniera a nosotras como mujeres. ¿Cuál es el alcance de ustedes y en dónde están presentes? Mira, Venezolanas Globales está presente donde está una venezolana en cualquier lado del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos presencia en Lima, tenemos presencia en Quito, Ecuador desde este año, tenemos presencia en Bogotá, en Nueva York, en Washington, D.C., en Madrid, en Aberdeen, Escocia. Presentes también estamos en Londres, por supuesto aquí en la Ciudad de México, donde yo estoy presente. Compártenos también, Mari, alguna historia de éxito, algún caso que te haya impactado dentro de toda esta experiencia que has podido vivir en Venezolanas Globales. Mira, las alianzas que han surgido y el impacto que hemos tenido en Venezolanas Globales es maravilloso. Te comento, por ejemplo, un caso, nuestra página web. Nuestra página web fue construida por venezolanas, ¿no? Y siempre hacemos todo para y por venezolanas. Es una venezolana que tenía experiencia en páginas web y entrenó a esta otra venezolana para que pudiera hacer esta página web. Entonces ahí tenemos un caso de éxito donde mujeres venezolanas migrantes se han podido en construir nuevas herramientas para poder potenciarse en el extranjero, que nosotras sabemos muy bien que cuando estamos en el extranjero tenemos que reinventarnos, tenemos que quizás hacer otras cosas que no hacíamos en nuestro país a nivel profesional. Ese, por ejemplo. Otros de los casos que, por ejemplo, nos cuentan nuestras embajadoras en otras ciudades son maravillosos. Por ejemplo, una venezolana en Londres que consiguió trabajo. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, nos hemos potenciado mucho nuestros perfiles profesionales, nos contratamos entre nosotras, nos referimos a oportunidades laborales, nos recomendamos y nos apoyamos. María Corina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Venezuela 360. Muchísimas gracias, Sofía, por esta grandiosa invitación. Un abrazo. Irán y Venezuela refuerzan sus lazos. El canciller de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, arribó a Caracas en una visita de varios días para cumplir con reuniones con el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza. Irán es, junto a Cuba, Rusia, Turquía y China, uno de los principales aliados de Nicolás Maduro. Al final de Venezuela 360, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Les habló Natalie Salas Guaitero.